Muy bien, vamos a continuar con la simulación correspondiente a lo que era la planta de deshidratación de gas natural mediante TEG. En la última clase nos quedamos en la parte de la válvula, la cual dijimos que va a ser un equipo que va a seccionar este proceso en dos partes. Un área del lado izquierdo, un área de alta presión, y del lado derecho un área de baja presión. Ya creamos la parte que es la parte de absorción, donde la parte importante pues es la torre contactora, donde básicamente ya fue calculada y tenemos el resultado de un gas deshidratado como resultado final. Ahora bien, corresponde la parte del glicol que se enriqueció con agua, el agua que atrapó al contacto con el gas hidratado, pues se satura el glicol con agua, y a esta corriente del fondo la llamamos glicol rico. Bien, este glicol requerimos regenerarlo, es decir, quitarle el agua. Este proceso, para quitarle el agua, vamos a utilizar una torre de destilación, pero esta torre de destilación va a trabajar a baja presión. Para eso colocamos la válvula. Ahora bien, si observamos en la válvula no está terminada. ¿Por qué? Porque aquí nos marca la advertencia que no conoce la caída de presión. Nosotros pudiéramos proporcionarle aquí en parámetros, proporcionarle la caída de presión. La otra manera sería colocándole la presión a la corriente de salida. De esta manera, como ya conocemos la presión de entrada, pues le damos la presión de salida y esto se calcularía. ¿Cuál es la cuestión? La presión que vamos a requerir a la salida de la válvula va a depender de la presión en la que requiere entrar en la torre, es decir, la presión al plato donde va a entrar. Por lo tanto, no lo vamos a poner en esta sección, vamos a dejar esta parte y vamos a permitir que más adelante, dependiendo de las condiciones de alimentación de la torre, ahí vamos a estipular lo que es su temperatura y su presión. Aquí el equipo que continuaría pues sería agregar un precalentador. Obviamente la carga requiere entrar en la torre de regeneradora, requiere entrar a una cierta temperatura y a una cierta presión. Para elevar, que va a ser más, esa temperatura va a ser más alta a la que sale de la torre contactora, porque vamos a requerir precalentar. La manera en que la vamos a precalentar va a ser con los líquidos calientes de la propia torre regeneradora, es decir, el glicol ya regenerado que sale por el fondo de la torre regeneradora a temperatura elevada va a ser la que nos va a proporcionar el calor para el precalentamiento. Por lo tanto, el equipo que continuaría sería un intercambiador de calor. Vamos a seguir la configuración del ejercicio, ¿sí? Adicionando de la paleta un intercambiador de calor de tubo y coraza. Nos vamos a la pestaña de común en la paleta y buscamos un heat exchanger. Vamos a adicionarlo, ¿ok? Y vamos a cerrar la paleta. Procederemos a configurar este cambiador. Bien, de acuerdo al ejercicio, nos indica que por el lado de tubos va a circular el fluido caliente, y por el lado de la coraza va a fluir el glicol que queremos calentar. Bien, entonces para la entrada de la coraza vamos a adicionar la corriente correspondiente a lo que es el glicol a baja presión, ¿sí? Eso es lo que significa LPT.
sería la corriente que sale de la válvula, que es glycol low pressure. ¿Okay? Y vamos a crear de una vez la corriente de salida. La corriente de salida le vamos a denominar, de acuerdo al ejercicio, regen feed o alimentación a la regeneradora. Vamos a colocar regen feed. ¿Ok? Por el lado de tubos, son corrientes que todavía no existen, pero van a estar ligados a equipos posteriores al cambiador, que en este caso es la torre regeneradora. Pero podemos ir creando las corrientes. Estas corrientes no van a tener datos, ¿sí? Porque necesitan primero hacer el cálculo de este cambiador y los equipos subsecuentes para poder obtener datos. Pero podemos ir creando las corrientes y ya cuando tengamos la torre solamente unirlas. Bien, entonces para la cuestión de lo que es lado tubos, en la entrada vamos a crear una corriente que se llama regen bottoms. Es decir, esta corriente va a ser el fondo que sale de la torre regeneradora. Y la salida de tubos se va a llamar lean from L-diagonal R. De hecho, vamos a copiarlo. No lo llevamos aquí para no errar. Bien. También, bueno, aquí lo que se me estaba pasando es el nombre del cambiador. Vamos a copiarlo y vamos a llevarnos aquí el nombre. Esto es importante para seguir con el ejercicio. Y lo que seguiría sería configurar lo que son los parámetros. En parámetros, lo que es la caída de presión. Ambos lados, tanto tubos como coraza, van a ser 70 kilopascales. Entonces nos iríamos parámetros y serían en ambos lados 70 kilopascales. 70 kilopascales. Bien. Ahora bien, no está calculado, nos hace falta información. Vamos a observar cómo nos va quedando. Aquí podemos poner un poquito de orden. Como esta corriente va a venir de la torre, lo que podemos hacer es ir acomodando un poquito. Vamos a girar esta. Vamos a girar 270, creo que son 270, ahí están 270, para que nos quede de esta manera. Ponemos un poquito de orden para que vaya, para no revolvernos. Esta de una vez podemos ir girándola porque va a venir de un equipo que está posterior. Esta lo dejamos aquí pendiente para ir dando orden a nuestro diagrama. Bien. Ahora bien, regresamos aquí a esta parte y obviamente no está resuelto nuestro cambiador. Si nos vamos a Worksheet, pues bueno, podemos ver que nos hace falta información. Lo que es la información de las corrientes que vienen de la regeneradora, pues esa información no la vamos a tener hasta que se calcule la torre. Pero la corriente de alimentación sí conocemos las condiciones, ya que conocemos las condiciones de operación de la torre. En este caso, el ejercicio nos lo proporciona, que son 150 grados centígrados de temperatura para la corriente
que va a la alimentación de la torre, que es regen feed. Entonces vamos a colocar la temperatura de 105 y la presión, que también aquí en este punto vamos a colocar la presión que nos va a servir también para la presión de salida de la válvula. Como aquí tenemos dado de alta la caída de presión, automáticamente nos calcula la presión de entrada al cambiador y esa corriente es la que sale de la válvula. Por lo tanto, indirectamente vamos, al darle esta presión, que son 110 kilopascales, prácticamente al darle esta presión, nos va a terminar de calcular la válvula. ¿Okay? Ya nos calculó toda la corriente de entrada al cambiador. Si lo observan, ya nos calculó toda la corriente, por lo tanto, lo que es la válvula también quedó totalmente calculada. La barra de estado está en verde y dice OK, porque ya tiene la presión. Y la presión, ¿quién se la dio? La presión se la calculó, fue calculada, ahí dice abajo, calculado por el cambiador de calor. Bien. Ya dijimos que el cambiador no se va a resolver totalmente hasta que no coloquemos lo que es la torre regeneradora. Bien, siguiendo la secuencia, seguiría a colocar lo que es la torre regeneradora y estas serían las condiciones. Si observan, solamente va a ser una etapa de teórica, un plato, es decir, es un destilador simple, solamente tiene un plato, es de baja eficiencia, porque no requerimos más, es una simple deshidratación del TEG. Bien, vamos a adicionar lo que es una torre de destilación, nos vamos a la paleta, a la pestaña de columnas, y en columnas vamos a tomar lo que corresponde a una columna de destilación. La seleccionamos y la colocamos. Bien, vamos a cerrar la paleta para que no nos obstruya la visión y vamos a empezar a configurar. Nuevamente, al abrir lo que es la configuración de la torre primera vez, nos avienta lo que es el wizard, o de otra manera en español sería el asistente. Bien, vamos a proceder a configurarlo. Quedamos que de acuerdo al ejercicio era una sola etapa, y vamos a colocar la corriente de alimentación. La corriente de alimentación es la que se denomina regen feed, ya está creada. Aquí vemos cómo se une, y aquí no es necesario especificarle el plato de alimentación, ya que solamente tenemos un plato. Por automático nos selecciona ese plato. Bien, ahora vamos a nombrar las corrientes y vamos a también a cambiarle el nombre a la torre. La torre se va a llamar TEG Regenerator. Vamos a copiar el nombre para no errar, y vamos a poner bueno, aquí nos pide que configuremos primero el tipo de reflujo, o más bien el tipo de condensador, y nos está diciendo que elijamos el tipo reflujo total. Es decir, ya habíamos comentado en clases anteriores las tres opciones de condensador. Aquí nos está pidiendo que todo lo que condense se regrese como reflujo. Es decir, en esta parte del domo no vamos a tener un destilado propiamente. ¿Por qué? Porque el destilado es glicol y queremos que todo el glicol salga por la parte de abajo, que es lo que estamos regenerando. Por la parte de arriba, lo que va a salir va a ser vapor de agua con los contaminantes como CO2 o H2S. Es decir, va a ser un agua amarga. Este al condensar
Si estos vapores los condensamos más adelante, pues obviamente va a ser un agua amarga. Bien, vamos a continuar configurando las demás corrientes. La corriente de vapor que sale por la parte de arriba se va a llamar surgas o gas amargo, en español. Continuamos. Los fondos, estos fondos, si recuerdan, ya están, esta corriente ya está creada y es la que creamos en el reboiler. Entonces solamente tenemos que elegirla aquí, Regen Buttons, ¿sí? De esta manera ya unimos el fondo de la torre con el cambiador. Al calcular la torre, esta corriente se calculará y por consiguiente se terminará de concluir el cálculo del intercambiador de calor. Bien, nos hacen falta las corrientes de energía. Estas corrientes son obligatorias. Tenemos que poner el calor del condensador y el calor del reboiler. Bien, ya que están creadas, básicamente ya tenemos corrientes laterales, no tenemos, y sería todo lo que tendríamos que calcular en esta parte. Le damos siguiente, vamos a elegir el tipo de reboiler. No nos especifican qué tipo de reboiler o arreglo de reboiler se requiere, por lo tanto vamos a dejar el que está preseleccionado por HYSYS, ¿ok? Y le vamos a dar Next. Bien, nos piden información para acercarnos y nos pide lo que es la presión del condensador, la caída de presión del condensador, la caída de presión del reboiler y la presión del reboiler. No es necesario darle todos, pero si contamos con ellos se los podemos dar. En este caso, el ejercicio nos dice que conocemos la presión del condensador y conocemos su caída de presión. Entonces, vamos a darle la caída de presión al condensador, que son 2 kilopascales, ¿sí? Y la presión del condensador, que son 101 kilopascales. Al hacer esto, automáticamente nos da lo que es la presión del reboiler, considerando una caída de presión de 0. Como es precisamente la presión que nos está pidiendo en el fondo, en el reboiler, quiere decir, o suponemos, que la caída de presión es 0. Si no fuera así, aquí, si nos diera otro valor distinto, tendríamos que colocarlo nosotros aquí para que nos calculara la caída de presión o darle la caída de presión necesaria para que nos diera el valor correspondiente a la presión del reboiler. Bien, damos Next para continuar con nuestra configuración. Y si se dan cuenta, nos pide opcionalmente algunas temperaturas. Estas son opcionales. Si la queremos dar, las podemos ir dando aquí. Si están aquí, las podemos poner. En el caso de este ejercicio, lo que nos está pidiendo es que nosotros configuremos estas temperaturas, algunas de estas temperaturas, como especificaciones. Por lo tanto, no es necesario ponerla en esta sección. El ejercicio nos pide que lo pongamos como especificación. Entonces vamos a poner 4 especificaciones directamente en el monitor de la torre. Vamos a darle Next. Nos propone allí una relación de reflujo, pero la relación de reflujo es propiamente una especificación y la vamos a poner manualmente. No la vamos a especificar aquí.
De hecho, vamos a colocarla. Vamos a colocarla. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí de una vez. Y ya no la vamos a crear acá como especificación. Automáticamente se va a crear. Aquí es molar. Hay que tomar en cuenta que es molar. ¿Sí? Y aquí el vapor rate, vamos a poner 1 kilogramo mol por hora. ¿Sí? Y vamos a decirle done. Bien, ya está configurado todo lo que tenemos que hacer. Si nos vamos al área de monitor, vamos a ver las especificaciones que están creadas. Obviamente nos creó las dos opciones que pusimos, que fueron la razón o el flujo de vapores en el domo, ¿sí? Y la relación de reflujo molar. Aquí están dos creadas. Ahora bien, el ejercicio nos plantea que creemos otras dos, que serían las dos de temperatura. Estas se las pudimos haber dado igual que esas y automáticamente se hubieran creado. Vamos a adicionarlas. Le vamos a dar, lo podemos hacer desde especificaciones o directamente desde monitor. Son las dos maneras. Obviamente si lo hacemos desde monitor, no tenemos la visualización tan completa como lo tenemos en la cuestión de especificaciones. Lo correcto es irnos a esta parte de especificaciones para ver toda la información disponible. Bien, entonces vamos a generar, vamos a agrandar un poquito esto para que no se nos pierda la pantalla, y vamos a generar la primera. Vamos a adicionar. La primera es una temperatura, ¿sí? Es una temperatura de la columna. Vamos a buscar column temperature. Elegimos y le decimos adicionar spec. Bien. Aquí vamos a elegir en qué etapa queremos poner la temperatura y solamente nos da tres opciones: el condensador, el único plato que existe, y el reboiler. En este caso vamos a poner la del condensador y vamos a poner la especificación, que van a ser 102 grados centígrados. 102 grados centígrados. Ok. Aquí le podemos poner el nombre. Vamos a poner temperatura count, nada más para diferenciarlo. Aceptó. Vamos a volverlo a poner. Okay, ahí está, ahora sí. Y vamos a adicionar otro que va a ser, y de igual manera, va a ser una temperatura de columna. Le vamos a adicionar, pero en este caso la etapa va a ser el reboiler. ¿Okay? Y la especificación va a ser 205. Bien, aquí nos pide que estas dos sean las que estén activas, ¿sí? Y las otras dos van a ser estimadas solamente. Bien, la activación la podemos ver directamente en esta parte. Aquí la podemos activar.
Vamos a irnos directo al monitor para verlas más fácilmente y poder visualizar los grados de libertad. En este caso voy a cambiar aquí el nombre, le damos View, para diferenciarlo. No nos lo pide el ejercicio, pero creo que es conveniente. Para poder diferenciarla de las dos especificaciones. Aquí no nos daba el nombre de la especificación, pero pues para nosotros poderlos evaluar. Bien, nos pasamos a monitor y si se dan cuenta, los que están activos son los dos primeros, ¿sí? Estos dos que están aquí los podemos eliminar si queremos. Los seleccionamos y bueno, vamos a eliminarlos desde acá, en especificaciones. Vamos a eliminarlo de aquí, vamos a darle delete y delete. Nada más nos vamos a quedar con los 4 que nos está pidiendo el ejercicio. Nos vamos a monitor, ¿sí? Si se dan cuenta, me marca 0, pero el ejercicio me dice que los que estén activos son las temperaturas. Entonces, vamos a activar temperaturas y vamos a desactivar los de arriba. Y si se dan cuenta, ya inició el cálculo y ya nos dijo que tiene un resultado final de la torre. Bien, ahora sí, vamos a ver qué tenemos aquí. Dentro de las cosas que podemos observar, bien, tenemos que la corriente bottoms está calculada y nuestro cambiador también ya terminó su cálculo y tenemos el resultado de la corriente de glicol, la cual podemos ver su composición y podemos ver que su contenido de agua pues ya es considerablemente bajo. A diferencia de la composición, ¿sí?, cuando entró a la torre. Bien, esto lo podemos ver más objetivamente. Dentro de la torre, nos vamos a Worksheet, ¿sí? Esta es la alimentación, ponemos composición y la alimentación entró con punto 0.817, ¿sí?, y salió con punto 0.703 contenido de agua, ¿sí? Y podemos observar que también todos estos componentes que venían presentes salieron en lo que es el gas ácido. Bien. Ahora bien, este glicol obviamente perdió glicol dentro de lo que aquí perdimos glicol, ¿sí? Hay una pérdida de glicol que se va en el vapor junto con el agua y los hidrocarburos que pudieran estar presentes y que haya absorbido el glicol, ¿sí? Por lo tanto, si esta corriente nosotros la regresamos, observamos el flujo molar, ¿sí?, podemos ver que ya no es la misma cantidad, ¿sí? Esta es la cantidad de glicol que estamos ocupando aquí para realizar la deshidratación que hicimos aquí. Entonces, si yo lo regreso para acá, pues me va a faltar volumen. Hay que adicionarle un make-up, un repuesto. Bien, es lo que nos plantea el ejercicio.
¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un mezclador para agregarle glicol. Ese glicol pues va a ser glicol fresco, glicol puro. Entonces vamos a tener que crear esta corriente, la cual se va a llamar Makeup Tech. Vamos a crearla, ¿sí? Y esta corriente se va a sumar a la corriente de glicol regenerado mediante un mezclador. Bien, entonces vamos a adicionar la corriente y el mezclador de una vez. Sería primero adicionar la corriente y vamos a buscar un mezclador en la pestaña de común de la paleta. ¿Ok? Y lo adicionamos. Bien, esta corriente va a regresar al principio. Entonces vamos a ir dándole forma a esto y vamos a darle flip horizontal a la corriente. Vamos a darle a esta corriente flip horizontal para que vaya tomando forma nuestro dibujo. Vamos a configurar la corriente de glicol fresco. Para empezar, su composición dice que va a ser en fracción masa. Fracción masa, hay que checarlo. Las bases, vamos a ponerle bases, fracción masa. Ok, ahora sí, va a tener 0.01 de agua y 0.99 de glicol. Le damos OK. Obviamente los demás componentes van a ser 0. Nos debe dar un total de 1. Bien. Ahora, en condiciones, lo único que vamos a hacer es colocar el nombre de la corriente, que es Make Up Tech, ¿sí? Y nos da su temperatura. Nos dice que está a 15 grados centígrados. No nos da presión y no nos da caudal. ¿Ok? Aquí viene lo interesante. Esta corriente, pues obviamente no está calculada, ¿sí? Porque pues no tengo la presión que yo requiero, y tampoco está el caudal, el flujo. Bien, básicamente yo no conozco ese flujo. ¿Cuánto le voy a meter? Yo sé cuánto glicol va a entrar en la torre. Yo sé cuánto se regeneró y cuánto necesito en la torre. Voy a dejar que el mezclador me calcule cuánto requiero de make-up. ¿Ok? Entonces, y ese flujo se va a calcular en función de mis datos de salida que van a la torre. Por lo tanto, es todo lo que vamos a configurar del make-up. ¿Sí? El caudal no se lo voy a dar, voy a permitir que se calcule con los equipos subsecuentes, que es el mezclador. Vamos a configurar el mezclador. Vamos a darle doble clic, abrimos la configuración del mezclador. Primero pues vamos a poner las entradas, que sería en este caso la corriente de glicol, que es Lean from LR, ok, y la corriente de Makeup Tech, ok, y vamos a crear una corriente de salida, que esa corriente de salida sería el glicol a bomba. Tech to pump. Ok, bien. Nos vamos a ir a parámetros y vamos a decirle que ecualice
todas las corrientes. Y finalmente la corriente de salida, ¿sí? Miren, vamos a observar aquí. El flujo que nos está diciendo son metros cúbicos por hora, fue de 0.5, entonces esto es lo que nosotros requerimos aquí a la salida. Ok, entonces lo vamos a poner. En la salida text to pump, ¿sí? Para que nos calcule el flujo del glicol fresco. 0.5 metros cúbicos por hora. Perdón, me puse 0.2. 0.5. ¿Sí? Y automáticamente nos calcula el caudal de glicol fresco. ¿Ok? Bien, aquí lo que podemos hacer es, como están cruzadas las líneas, hacerle un flip vertical, con un flip vertical y ya queda de mejor manera. Bien, ahora continuaría adicionar la bomba. ¿Sí? Esta bomba, pues su presión de salida debe ser la adecuada para entrar en la torre. ¿Sí? Que en este caso nosotros habíamos puesto 6200, considerando que este fue un cálculo inicial y suponiendo que no había caída de presión en la torre. Pero aquí en la bomba, pues conocemos la descarga de la bomba, que van a ser 6275. Sí, vamos a adicionar, nos vamos a la paleta, en la pestaña de común, vamos a buscar una bomba centrífuga, vamos a colocarla aquí, vamos a girarla de una vez. Siempre los equipos van a estar orientados de izquierda a derecha. En este caso, para darle imagen, pues, y más presentación, lo que podemos hacer es girar los equipos. Vamos a darle un flip horizontal para que nos quede viendo para el otro lado. Bien, vamos a configurarla dándole doble clic. La entrada de la bomba, pues obviamente va a ser la corriente de text to pump. Y vamos a crear la corriente de salida, que va a ser pump out. ¿Ok? Y tenemos que dar, esta es obligatoria, su corriente de energía. Es una bomba, requiere energía, hay que configurar su corriente. Vamos a poner el nombre de aquí, se va a llamar pump Q. Ok, bien, le podemos dar la caída de presión, o mejor dicho, en este caso le vamos a dar la presión de salida a la corriente de salida. Van a ser 6275 kilopascales y nos calcula la bomba. Lo que nos faltó fue cambiar el nombre de la bomba. Vamos a cambiarle el nombre de la bomba y no nos da nombre. Como no nos da nombre, pues la vamos a dejar así. Bien. Esta, si ustedes gustan, también la podemos girar. La giramos 90 grados para que quede viendo hacia arriba. Y este título, vamos a irnos con botón derecho, Mode and Size Label, para ponerlo aquí al ladito. Ok. También vamos a mover su etiqueta un poquito más para acá. Y ahí está.
Bien, entonces ya tenemos la corriente que sale de lo que viene siendo la bomba. Ahora vamos a utilizar la corriente de gas deshidratado para enfriar aún más esta corriente, ya que esta corriente está saliendo todavía a 145 grados, ¿sí? 145 grados, ya que no se alcanzó a enfriar lo suficiente con el primer cambiador, ¿ok? Entonces vamos a todavía a utilizar esta corriente de gas para todavía enfriar un poco más. Entonces vamos a agregar otro cambiador de calor. Aquí lo que voy a hacer es mañosamente vamos a correr todo esto un poco más a la derecha. Vamos a moverlo. Para que nos dé posibilidad de trabajar más a gusto. Con el cambiador. Entonces vamos a adicionar un intercambiador de calor. Y este cambiador de calor vamos a configurarlo de la siguiente manera de acuerdo al ejercicio. Por el lado del tubo va a entrar lo que es la salida de la bomba, pump out, y lo que va a salir es el glicol que va a la torre. Ese glicol que va a la torre lo vamos a llamar glicol a reciclo. Tech to recycle. ¿Okay? Y por el lado de coraza va a ir la corriente dry gas o gas deshidratado, y lo que va a salir de aquí ya va a ser el gas deshidratado que se va a vender. Entonces se va a llamar shale gas. ¿Okay? Este cambiador también igual no nos da nombre. Vamos a dejarle el nombre que nos está poniendo. Y ahora vamos a configurar su caída de presión, que para el lado de coraza serían 35 kilopascales y para el lado de tubos serían los 70 kilopascales. Esto lo hacemos en design, parámetros. ¿Ok? Finalmente, lo que tenemos que hacer es darle la temperatura de salida que deseamos para la cuestión del tema. ¿Sí? Entonces, la temperatura que queremos son de 50 grados centígrados y nos calcula ya la temperatura en la que va a salir el gas a ventas. Y aquí nos viene la energía. Aquí nosotros no conocemos lo que es el tamaño del cambiador, no, es un cambiador que no conocemos. Conocemos la condición de salida. ¿Ok? Entonces aquí lo que queremos es que la simulación me diga la transferencia de calor que requiere para poder comprar este cambiador de calor.
porque yo no sé qué capacidad necesito. Bien, ok, aquí vamos a darle un poquito de arreglo, ¿sí? Vamos a rotarlo, vamos a rotarlo 180 grados y ya de esta manera bien. Vamos a continuar con la configuración del cambiador. Aquí nos marca una advertencia, dice que el factor de corrección FT es bajo. Para solucionar esta parte, lo que vamos a hacer es vamos a buscar un método distinto de cálculo. Vamos a poner que es un cambiador, el modelo vamos a utilizar Simple Weighted, que es el más común, ¿sí? Y entonces ya por ahí se fundamenta en lo que en balance de energía, ¿sí? Y ya lo calcula y se soluciona en detalle. ¿Ok? Es algo que no menciona aquí, pero vamos a hacerlo para que nos dé el resultado. Bien, aquí lo que nos interesa es precisamente la parte de que nos calcule solamente con la temperatura de salida. Vamos a ver las condiciones en que sale el gasaventas 99.81 y todo bien. Okay. Bien, ya la última parte de la simulación es unir esta corriente. Yo no puedo quitar esta corriente y poner esta aquí, ya que marcaría un error, porque la torre, recuerden que las torres o las columnas de destilación son métodos de cálculo iterativos. ¿Qué pasaría si yo uno esta corriente aquí? Pues bueno, la torre ya tiene datos de la corriente de entrada. Si yo se los cambio, obviamente va a causar una incongruencia, porque me va a decir la torre, espérame, yo ya calculé y no fue con esos datos, entonces los datos que yo tengo alimentados ya no corresponden. Entonces, si él calcula con esa nueva información, todo va a cambiar, incluyendo esta misma corriente. Por lo tanto, no va a coincidir y se marcaría un error de convergencia aquí en la torre. Me diría, básicamente es como, oye, espérame, tú me dijiste esto y yo por eso calculé, pero ahora me estás dando otros datos. Yo no te puedo respetar el resultado que tú me estás dando porque ese lo calculé yo y yo calculé otros datos. Entonces, aquí, para solucionar este problema, es irle dando datos y que vuelva a calcular, pero para eso necesito generar yo un parteaguas, es decir, poner un corte donde se esté verificando los resultados. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con la opción reciclo. Nos vamos a ir a la paleta y vamos a buscar el símbolo de reciclaje. Este reciclo, su función es verificar la entrada de datos y salidas en este reciclo. Como lo ven, es una puerta de acceso. Básicamente, ¿qué va a hacer esta puerta de acceso? Lo que va a hacer es que va a poner este dato aquí y lo va a comprobar con el dato de salida, que va a ser este. Si no son iguales, este dato lo va a tomar y lo va a copiar y lo va a poner en esta corriente. Va a calcular y va a llegar y va a calcular este. Pero aquí no va a pasar nada porque está el reciclo. Él detiene el proceso. Aquí él va a detener el proceso de cálculo. Aquí se va a detener, va a calcular esta corriente y nuevamente el reciclo lo que va a hacer es que las va a comparar. Si son diferentes, otra vez agarra esta información, la pasa a esta y vuelve a calcular. Y va calculando toda la simulación, incluyendo las torres, con cada nuevo dato que se proporciona.
¿Cuándo se va a detener? Cuando la información que esté a la entrada del reciclo y a la salida sean iguales. En ese punto detiene la simulación y arroja los datos como correctos. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser decirle cuál es la entrada, que va a ser glicola reciclo, y la salida va a ser la alimentación de glicola. Y ahí está. Ya calculó. Si observamos aquí en el reciclo, vamos a Worksheet y lo que vamos a observar es que ya se igualaron las corrientes. Si se dan cuenta, nosotros en TechFit habíamos puesto una presión diferente y ya se equilibró con el cálculo de las torres y el reciclo antes de los equipos que están antes del reciclo. ¿Sí? En este punto podemos dar por terminada nuestra simulación.